Muy bien, mis amados. Vamos entonces a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Esta palabra traiga sobre nuestras vidas mucha fortaleza. Amén. Mis amados, muy buenas tardes. Gracias al Señor, amén, por este tiempo que podemos estar delante de Él. Podemos también glorificarle con nuestra vida y también poder meditar en su palabra, amén. Quiero rápidamente que vayamos a la palabra del Señor, a el libro de Génesis. Estamos leyendo el capítulo 39. Génesis capítulo 39. Perdón, sí. Vamos a leer el 39 y vamos a pasar ahora al capítulo 45. Capítulo 45 de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 7. Génesis capítulo 45. El 39 ya lo vimos la semana pasada, ahora vamos a ir al 45. Génesis 45, versículo 7. ¿Está bien? Génesis 45, versículo 7. Bien, a ver, vamos a dar lectura a estos versículos de la palabra aquí en Génesis 45, 7. Bien, ¿lo tienen todos? Y dice así, versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren, yo quisiera también, así como José describe su propósito de vida, y cuando hablamos de nuestro propósito de vida, hablamos de algo tan sencillo que es lo que siempre tenemos en el pensamiento, algo que Dios nos da. Lo dicen los que estudian la neurociencia, nuestra idea central de pensamiento. ¿Qué cosa es? Eso siempre está dando vueltas todo el tiempo. Y en la vida de José, él tenía sueños de liderazgo. Por eso es que no sé qué usted sueña, pero José soñaba así. Cuando se iba a dormir, él tenía sueños como que él servía a todos aquellos que estaban a su alrededor. ¿Recuerda la vez que soñó los manojos de trigo? Después la luna y las estrellas que se postraban delante de él, y de ahí todos esos sueños, incluso su papá se molestó, ¿no? Nosotros nos postraremos delante de ti, porque entendía él que sus padres eran el sol y la luna. Entonces, pero él no decía estos sueños en el sentido de aquel que tenga que, voy a decirlo de esta manera, que tenga que buscar algo de otros, sino dar de su vida. En nuestra vida, nosotros tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros, que es el corazón para poder servir. Hay frases en el servicio que tienen que ver con que, por ejemplo, uno nace, uno tiene en la esencia el servir como Jesús. Por eso dice Jesús que vino para servirnos, para dar su vida por nosotros. Entonces, en la vida de José, él tenía esto en su corazón, era lo que pensaba. Él decía, yo voy a ser un líder
pero no para enseñorearme de las personas, sino para poder servirlas, para poder dar algo de lo que yo tengo para que los demás puedan crecer, puedan avanzar. ¿A usted le pasa eso de repente cuando tiene algo que hacer? Dice, yo quiero poder hacer algo que no solamente me ayude a mí, sino que bendiga a los demás. Y ese es el pensamiento que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy, esa palabra es tan fuerte en el pueblo de Israel, siendo una jurisdicción como Ica, como el departamento de Ica, tan pequeño, pero que esa nación ha dado tanto al mundo en tecnología, en medicina, en tema de agricultura y así, ¿no? Ellos son los únicos que han podido crear un invento tan fuerte como el hecho de hacer que el agua, salud, creo que está muy fuerte. Vamos a apagar este de acá porque ese está trayendo un poquito más. Está bien. Entonces, en el tema de la tecnología, por ejemplo, ellos han inventado el hecho de poder convertir una máquina o un invento que transforma el agua salada en agua potable. Es un invento poderoso. Por eso es que cuando alguien no tiene mucho, como Jesús dijo, el que me tiene en lo poco, yo le pondré en lo mucho. Y ellos, era un desierto, el desierto ha florecido, el desierto, porque ellos ahorraban, ellos inventaron el riego por aspersión. Es decir, cada judío que nace hoy en día tiene esto en su cabeza. Yo tengo que ser de bendición al mundo. Esa es la idea y el corazón de todos aquellos que tenemos la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos también esa bendición de Abraham. ¿Por quién? Por Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces también nosotros debemos decir, yo si he nacido, si he venido a este mundo, entonces, yo voy a ser de bendición para los demás. Dígale al que está a su lado, yo voy a ser de bendición para tu vida. Sí, no de maldición, sino de bendición. ¿Está bien? ¿Quién tú? Sí, yo voy a ser de bendición. Y viceversa, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, mire, José tuvo que pasar todos esos dolores, todas esas tribulaciones como el hecho de ser vendido por sus hermanos. Espero que nadie aquí haya sido vendido por sus hermanos, pero José fue vendido por sus hermanos. Fue tan doloroso que sus propios hermanos, su propia sangre, su propia esencia los venda y los venda a unos mercaderes y lo llevaron esclavo a Egipto. Tuvo que pasar muchas situaciones en su vida, en la envidia de sus hermanos. Dios lo tuvo que sacar para que formar a alguien con un sueño en su corazón, pero por sobre todas las cosas, alguien que soñaba lo que Dios había diseñado para su vida, el propósito de Dios. Entonces José pasa todos esos años, pasa injusticias, pasa situaciones difíciles que ya hemos contado, por ejemplo, ¿no? Que su propio amo le crea a su esposa y lo manda a la cárcel. En la cárcel su amigo, el panadero, no se acuerda de él. Al final, ¿no? Pero ¿cuántos saben que Dios tiene todo bajo control? Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Y allí es donde José se da a conocer a sus hermanos que lo habían vendido, y les dice estas palabras. Miren, vuelva a leer conmigo el versículo 7 del capítulo 45. Dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire que nosotros hemos pasado tiempos de escasez, ¿cierto? Ha habido, yo me recuerdo cuando hace años nosotros teníamos que buscar agua porque no había agua. Teníamos que hacer colas por el agua porque el agua todavía no había sido extendido, cada casa no tenía.
teníamos que, habían en las, bueno, en las urbanizaciones o en las quintas, habían un pozo y de ahí teníamos que sacar el agua o teníamos un solo caño para toda una multitud y cargar el agua, llevarla. Esos años han sido difíciles, las colas que tuvimos que hacer para conseguir la comida en los tiempos difíciles, en tiempo de las vacas flacas. Nuestra nación, con el terrorismo y con todo eso, tuvimos que pasar una recesión. El dinero un día se convirtió en casi nada, pero Dios nos guardó. Hemos pasado una pandemia y Dios nos guardó. Y miren, Dios le dice así a José: yo te he puesto a ti para que preserves la vida no solo de tu familia, sino del mundo entero. ¿Y qué le dio a José? A José le dio la habilidad a través del sueño que Dios puso, descifró los sueños de Faraón, que Faraón estaba totalmente turbado. Dios le dijo: así será Faraón. Vendrán 7 años de prosperidad y 7 años de escasez, ¿no? Cuando le recifra el sueño de las vacas gordas y después de las vacas flacas que se comen a las vacas gordas. Por favor, que las vacas flacas no se coman sus vacas gordas. Pero eso pasa cuando nosotros no sabemos y tenemos esa sabiduría de administrar lo que Dios pone en nuestra vida. Si Dios pone una abundancia, hay que administrar. No hay que guardar pan para mayo, como dicen, no, para enero, mayo. Vamos a saber equilibrar todo lo que Dios pone en nuestra vida. Y José tenía esa inteligencia. Le dijo: Faraón, mira, tus graneros son muy pequeños. Hay que derribar esos graneros, hay que hacer graneros mucho más grandes. Hay que guardar toda la cosecha. Mire, cuando usted lee todo este capítulo 45 hasta terminar el 48, usted va a encontrar toda la sabiduría que Dios le dio a José para administrar toda esa riqueza de trigo abundante, a tal punto que cuando ya no tenían más dinero para comprar el trigo, ellos tuvieron que vender sus casas, y cuando ya no tenían sus casas, tuvieron que vender su propio cuerpo, su propia vida. Y así Dios permitió que José pudiese ser el gran gobernador, el gran administrador de toda una nación, y que en ese tiempo ese país fue el más rico de todos. Y mire, porque las naciones iban a comprar trigo a Egipto. Entonces, ¿cómo Dios le puede dar a alguien esa sabiduría? Dicen los entendidos en este tema de la ciencia. Ahora que ya no hay solamente recuerdan las computadoras de estos tiempos, cuando se inició, después vinieron las computadoras Pentium y de ahí salieron las Lentium también, porque eran unas computadoras más lentas, pero hoy en día se han creado computadoras, las famosas computadoras cuánticas. Esas tienen una velocidad increíble, o sea, pueden procesar. Y dice un pastor entendido en todo este tema de la tecnología y de la ciencia, dice que el cerebro de José no se iguala, le quedan chicos las computadoras cuánticas, porque en un momento, o sea, Dios le dio tal sabiduría en su mente y en su corazón para decir: miren, vamos a hacer esto y vamos a preservar, en otras palabras, la vida de esta nación y de todos los habitantes del mundo. Y sobre todo, ¿sabe cuál? La vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Porque ¿dónde se formaron las 12 tribus? Se formaron en Egipto. O sea, vamos a decir, se fortalecieron en Egipto y se creó la nación de Israel en Egipto. Dios los preservó para que esa nación fuese fuerte. Y allí es donde el Señor comienza a trabajar en la vida de José. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere solamente nuestra prosperidad económica. Dios quiere prosperarnos económicamente en toda la sabiduría, en todo el entendimiento, en toda la capacidad, en todo aquello que nosotros desarrollamos como habilidades. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que prospere
nuestro corazón. A José le estaba pasando la prueba más difícil. Lea conmigo, mire, rápidamente, hemos leído hasta el versículo 8. Y le dice José a sus hermanos, daos prisa, versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Porque mire, cuando dice el versículo 8, Dios me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y el versículo 10 dice, habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de ti, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Versículo 11 dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. 12. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Benjamín, recordemos, era el hermano, el último, por eso a los últimos hermanitos le dicen el Benjamín. ¿Por qué le dicen? Porque Benjamín se llamaba el último de los hijos de Jacob, hermano de José. Y dice así, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Versículo 19 dice, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y venido Jacob y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Miren, ¿cómo es que José dice estas cosas a sus hermanos? Porque recordemos que José tenía que perdonar a sus hermanos, ¿cierto? ¿Alguien no ha perdonado a alguien, a su hermano o su hermana? Le digo que la mayor prosperidad de una persona está en perdonar. Si tienes hermanos, hermanas, o si tienes alguien que es como tu hermano, es mejor perdonar, porque Dios
de ese perdón quiere traer una gran liberación. Y por eso es que José entiende que tenía primero que con sus hermanos, mire, los hermanos de José tenían que ponerse a cuenta con él. Pero ¿quién toma la oportunidad? Es José, al que hirieron, al que vendieron, al que menospreciaron. Y él va, se muestra a sus hermanos y él los perdona con un grito. Dice que ese grito se escuchó en todo Egipto. Y cuando él les habla y le dice, ustedes no fueron los que me trajeron acá, Dios me trajo, porque ese fue mi propósito, que yo guarde la vida de todos ustedes, de mi padre, de esta nación y de todos los habitantes de ese tiempo, porque ese era su propósito. Por eso yo quiero decirte con todo mi corazón, mi hermano, mi hermana, Dios tiene algo grande para tu vida, amén. Dios quiere usar tu vida más allá de lo que tú puedas entender o puedas comprender. Y eso solamente pasa cuando vivimos los principios del Señor para nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos su palabra, Dios trae paz y Dios trae sobre todas las cosas que nos concentremos en lo que Él quiere. Dice la palabra en el libro de Hebreos que el Señor Jesús menospreció el oprobio porque miró la cruz, porque miró la meta y dijo, en la cruz yo voy a salvar a muchas vidas. Y por eso Jesús caminó así, en esa vida, y menospreció la tristeza, el oprobio, lo menospreció. ¿Para qué? Para completar su propósito, para completar que Él vaya a la cruz, sufra ese oprobio, sufra ese dolor, pero menospreció ello y dijo, yo sé que aquí mi Padre salvará muchas vidas a través de mí. Lo mismo pasó en la vida de José. Él no miró el dolor como causa para que detenerse. Mire que el dolor nos puede detener. El dolor puede traer consecuencias de falta de perdón y amargura, de ira. Y a veces no vamos a poder ver. Si José se hubiese concentrado en ese dolor, él no hubiese podido desarrollar todo el potencial que Dios había puesto, toda esa sabiduría, toda esa habilidad, toda esa administración que tenía que hacer. Por eso, enfoquémonos. Sigamos nuestro propósito, lo que Dios tiene. No miremos atrás, porque cuando uno, por ejemplo, al que le teme a la altura, tiene que mirar hacia arriba, porque cuando mira hacia abajo ya es más difícil. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces José perdonó a sus hermanos y le dice todo lo que Dios había hecho a través de su vida, a través de entender su propósito, a través de entender para qué fue enviado a la tierra de Egipto. Y él dice, miren, vayan a mi padre, tráiganlo aquí. Y ese era el deseo del corazón de José. Y cuando José habla con el faraón y el faraón se entera de que sus hermanos estaban ahí con él, dice que el faraón y sus siervos, ¿qué cosa? Se alegraron de que estuvieran allí. Y las mismas palabras que José le dice a sus hermanos son las mismas palabras que el faraón también le dice a José que haga. José le dice, van a habitar en la mejor tierra de Egipto, Gosén. Era el lugar más próspero. Yo no sé usted, pero ¿cuántos estamos agradecidos de vivir aquí en este cono norte, en Lima Norte? Este es el lugar más próspero de toda Lima. Yo lo creo así. Y así, o sea, Dios le dijo, van a estar en el lugar más próspero en la tierra de Gosén. Y lo mismo que había en el corazón de José, el faraón le dice las mismas palabras. Vayan, traigan a su padre, yo les voy a dar, ni siquiera, dice, que vengan ellos, que no se preocupen por sus enseres, por sus artefactos, por sus muebles, por su casa, por sus tiendas. Vengan así porque
ustedes disfrutarán de toda la riqueza de la tierra de Egipto. Allí se cumple esa palabra que dice que la riqueza de los impíos es para los justos, es para el pueblo del Señor. Ahora, no que tú te vas a agarrar y vas a, ¿no?, invadir o vas a tomar lo que no es tuyo, sino que ellos mismos te lo darán, lo pondrán en tu mano, como fue en el caso de Faraón, que dijo, ni se preocupen por sus enseres, por sus cosas, por sus artefactos, por sus, no sé, sus cosas que tienen allá. Vengan ustedes y disfruten. ¿Sabe por qué Faraón dice eso? Porque como dice José, Dios me ha puesto por padre de Faraón. ¿Cómo es cuando tú le haces un bien a otro? No solo un favor. Cuando tú das tu vida, tú creas una relación. ¿A cuántos les gusta ser así, serviciales? Tú sabes que las personas a las cuales tú les sirves, de una u otra manera te agarran un cariño especial porque no ven una, un aprovechamiento de eso, no ven un interés, sino ven que tú quieres servirles auténticamente, quieres servirles con todo tu corazón. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes eso? ¿Sí? Entonces, que se crea una relación, y eso fue lo que pasó entre Faraón y José. Se creó tal relación que el Faraón llegó a ser hijo, voy a decir así, espiritual de José por esa manera como le sirvió. Me ha puesto por padre de Faraón, el encargado de su casa, señor de su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Y el Faraón simplemente en una retribución por cómo salvó a su pueblo, cómo lo ayudó para que Egipto pueda ser una nación grande y la nación que hizo que alimentaran y guardaran a la tierra, al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús fue perseguido para ser matado, ¿a dónde el Señor le dijo que vayan? A Egipto. El Señor le habló en sueños a José, ve a Egipto, porque los que procuran matar a Jesús están todavía aquí. Llévalo. Y en Egipto, Dios preservó la vida del Señor, de nuestro Señor, hasta que murieron todos los que deseaban su muerte y el Señor Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Quiero decirles, Dios va a hacer cosas grandes en este tiempo a través de nuestra vida. Nosotros tendremos el favor de las personas porque las personas mirarán la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos creen ello? La gracia de Dios, el favor de Dios. Yo creo que este tiempo será ese tiempo sobrenatural. Por eso, qué importante es entender lo que Dios nos llamó a hacer, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso es poderoso. Entonces, miren, ¿cómo es que manda traer José a su padre? Y mire, ni siquiera porque en ese tiempo no había más que 2 pies. Camellos, mulas, algunos caballos por ahí de esa zona, pero Dios le envió una buena o sea, lo mejor de lo mejor. Le mandó sus carros para que traigan a su pueblo. Mire cómo es Dios. O sea, no tuvieron que caminar tanto simplemente, y cuando Jacob vio que habían venido los egipcios a llevarlos a la tierra de Egipto para guardarlos, allí Jacob dijo, vamos, yo quiero ver a José. Entonces Dios va a hacer así, cosas poderosas. Dios va a obrar, Dios va a traer gracia, Dios va a obrar porque hemos decidido decirle no más a las quejas en nuestra vida. Amén. Que no haya quejas, dígale por favor a su lado, que no haya más quejas en este año en nuestra vida, sino gratitud al Señor. Amén. Gratitud al Señor para que Él se glorifique
Él haga cosas y vamos a tener el favor, así como el pueblo del Señor, cuando leemos en el capítulo 2 hasta el capítulo 4 del libro de los Hechos, que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque toda esa comunidad, todo el pueblo, o sea, llegó los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, alcanzaron a tener el favor de todos ellos. Y eso es poderoso. Eso se llama la gracia del Señor. Eso se llama el cumplir el propósito para lo cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. Es algo poderoso, es algo grande. Y José dijo eso. Dios me trajo aquí. No me trajeron mis hermanos, no, más bien ellos me hicieron un favor, porque Dios tenía que glorificarse. Menospreció el oprobio, menospreció el dolor con tal de alcanzar lo que Dios había dicho que se iba a hacer. Él iba a ser usado para guardar al pueblo de la promesa. Amén. Entonces, estamos en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen ellos? Estamos para hacer la voluntad del Padre. Y eso es más poderoso que una, voy a decir así, que un arsenal nuclear. Eso es la voluntad del Señor. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere poner en nuestra vida y nosotros por eso tenemos que ponerlo en práctica. Amén. ¿Cuántos en este año desean que la voluntad de Dios sea completada en nuestra vida? Amén. ¿Cuántos nosotros deseamos descubrir qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Amén. Entonces, para no más tener nada en nuestro corazón, sino glorificar al Padre con nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, terminando este tiempo, agradeciéndole al Señor por su amor, amén, por su gracia, por su poder. Por eso dice el apóstol Juan a la iglesia de esos tiempos que estaba siendo perseguida, dice, amados, amémonos unos a otros, que el amor de Cristo nos ayude a servirnos unos a otros, que en este día nosotros podamos entregarle al Señor todo dolor en nuestro corazón, todo aquello que causó dolor en nuestra vida, sea por las personas o por nosotros mismos. Todas aquellas cosas que pasaron en nuestra vida tienen un propósito. Cuando ya no le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? Sino, ¿para qué? Y José contestó, fue el Padre que me envió para preservarlos a ustedes. Fue Dios que estaba en esta ecuación difícil, pero Él estaba en control. Fue Dios quien me trajo y quien me promovió delante de Faraón para ser gobernador. Por eso, mis amados, dígale al Señor, entregue todo dolor, entregue todo aquello que ha causado enemistad. Si alguna vez, así como José, sus hermanos o las personas que estaban a su alrededor lo vendieron,